Hola chicos, continuaremos con el capítulo o la sección 2.5 que se intitula Continuidad. Continuidad. Que básicamente, bueno, el concepto es fácil, digamos, es la definición 1. Una función f es continua en un número x igual a a si el límite de la función cuando x tiende a es igual a evaluarlo en a. Aquí básicamente se esquematiza que este concepto que tenemos el límite y en este punto pues se debe ser igual a la evaluación. Voy a poner un ejemplo, digamos, donde no aplicaría, porque bueno, puede parecer obvio, pero voy a poner esto así. Digamos, en este punto no está, bueno, la función más bien toma el valor de aquí arriba, ¿no? Este no, y toma el de arriba. En este caso, digamos, si esto es x igual a 1 en este punto, que por alguna razón esta función en ese punto en específico toma otro valor, ¿no? Que podría ser el caso, no sé, voy a tratar de definirla rápido, que digamos tenemos una función que digamos cuando que vale 1, voy a borrar esto, que vale 1 cuando es x igual a 1 y para cualquier otro valor que tome otra función, digamos. Voy a ponerle aquí una función cualquiera, voy a decir digamos el exponente de x, por decir una función cualquiera. Entonces aquí es para otros, ¿no? Podemos ver que cuando x es igual a 1 toma un valor de 1 y para cualquier otro valor ya sigue esta relación. Si yo sacara el límite de, digamos, de esta función, digamos, voy a tomar en este caso sacar el límite cuando x tiende a 1 del exponente de x, entonces esta función sería el exponente de 1, se hacen las operaciones, ¿no? Pero ¿cuánto vale esta función f de x? Bueno, más bien f de x evaluada en 1, utilizando la relación de que está aquí arriba, en sí vale el exponente, perdón, valdría 1. Entonces vemos que es diferente la evaluación. Bueno, aquí lo voy a poner de f de x, es diferente a la función de evaluado en 1. En este caso que estoy definiendo, de esta función no es una función continua. Quise poner un ejemplo, vamos a tomar más ejemplos. Entonces, pero básicamente si se cumple esta regla, si es continua, y si no se cumple, pues no lo es. Vamos a ver la figura 2. La figura 2 muestra la gráfica de una función f, y la pregunta es ¿para qué valores a es igual? ¿Para qué valores f es discontinuo? ¿Qué valores es discontinuo? Entonces, vamos a ver. Si se fijan, voy a evaluar estos dos puntos básicamente, estos que están aquí. Aquí no está definida ninguna función, ¿sí? ¿Se acuerdan que el libro toma la notación de cuando es un puntito, digamos, vacío, es que no está definido, o que no, bueno, que no toma ese valor, sino toma los puntitos que están oscuros. Por ejemplo, en este caso, voy a tomar que voy a hacer el límite cuando vamos a hacer empecemos mejor con el más sencillo, que es con el 5. Voy a hacer el límite cuando aquí me hubiera gustado que esta figura tuviera el valor del eje y, no lo tiene, pero voy a hacer una suposición, voy a decir que este vale 2 y que está aquí arribita en y vale 4, ¿no? Por decir algún número. Entonces esto es la posición, o sea, esto es lo que vale y, esto es lo que vale y, ¿no? Vamos para poner números. Vamos a decir que cuando x tiende a 5 de la función de x, entonces si yo me acerco por este lado y me acerco por este lado, estoy viendo que ambas tendencias tendrían a 2, ¿sí? Valen 2. Si me voy por un lado o por el otro, vale 2. Y la función evaluada en 5 en sí no toma este valor porque en esta definición, como tiene un circulito vacío,
no puede tomar este número, sino tomaría el de aquí arriba. Le voy a poner, digamos que este es un 6. En y igual a 6. Me hubiera gustado que aquí tuviera escalas, pero no lo tiene. Entonces aquí sería 6. Entonces podemos ver que estas dos funciones son diferentes. Entonces en x igual a 5 es discontinuo. Vamos a ver otro caso. Vamos a poner el límite cuando x tiende a 3, que es otro caso que se ve ahí. En este caso, aquí está el 3. Si yo me acerco por la derecha, tendería a 4. Voy a ponerle aquí derecha. Tendería a 4. Aquí en sí es x, ¿verdad? X, perdón. El límite cuando x tiende a 3 y me acerco por la izquierda, que sería por este lado. Aquí también me hubiera gustado que tuviera digamos una evaluación. Aquí le voy a poner, digamos, un menos 2. Que y es igual a menos 2 en ese punto, nada más para poner un valor numérico. Entonces aquí sería, si me acerco por la izquierda, valdría menos 2. Entonces, para empezar, en este punto, en 3, no existe límite. Entonces, para empezar, ya sería discontinua por el simple hecho de que no existiera un límite. Voy a evaluar la función. La función evaluada en 3, en sí valdría menos 2. Si no puede valer 4, porque está un puntito vacío, pero aquí sí está definido y valdría menos 2. Entonces, para empezar, tampoco se cumple la definición que estoy poniendo aquí, porque ni siquiera existe el límite. Entonces debe existir el límite. Vamos a hacer otros ejemplos, ahora con funciones algebraicas, que creo que va a quedar un poquito más claro en ese aspecto. Vamos a sacar el límite cuando el límite de, aquí creo que me falta espacio en mi escritorio. Vamos a ver si aquí como hago, aquí hago, voy a poner esto así, que tengo una tablet, tengo un teclado y tengo mis apuntes, no cabe todo. Entonces sería cuando aquí, para empezar, tengo que buscar los puntos donde pase algo extraño, digamos se indefina. Podemos ver que cuando x es igual a 2, como está en el denominador, pues sería algo problemático de algún modo. Entonces tendría que empezar con eso. En la parte de arriba, pues no veo que se defina de alguna manera, entonces no lo tomo así. Si yo evalúo, a ver, vamos a sacar, vamos a evaluarlo. Tal vez aquí, como todavía no vemos un método de, digamos, diferente para sacar límites, lo voy a hacer con tablas, ¿no? O sea, digamos, evaluando. Vamos aquí voy a usar Maple como calculadora. Pueden usar su calculadora ustedes. Entonces voy a sacar voy a hacer un poquito más grande la letra. Entonces aquí lo ponemos. Es ejemplo 2a. Y me dice que una función, que le voy a poner la función iq, es igual a x al cuadrado. Lo voy a definir de esta manera. F de x, usted define una función. Aquí se pone este símbolo y se pone ahora sí el x al cuadrado menos x menos 2 entre x menos 2. Ahí está definida la función. Entonces voy a evaluarla en números muy cercanos. Voy a definirlo en dos números. Tengo que, si me voy por ese lado, valdría pues, como que tiene a 3, ¿verdad? Vamos a evaluarlo en 2. Vamos a ver si por los dos lados tiene ese mismo número. Tiende a 3. Vamos a graficarlo para quitarnos de dudas. Yo diría que el límite es 3. Entonces voy a graficarlo. Plot de f de x. Y voy a graficar cercano a ese 3. Entonces x es igual a de 2
a 4. Y voy a ver cómo se comporta la función. Podemos ver que es prácticamente una línea, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí sería en 3. Me dice, perdón, en 2, perdón. El límite está mal planeado. Acuérdense que estamos suponiendo que estamos en x es igual a 2. Entonces voy a hacer de 1 a 2. Y voy a ver cuánto vale. Entonces podemos ver que en 2, que está aquí 2. Creo que también planteé otra vez mal el límite. Voy a hacer algo más cercano de 1.5 a 2.5. Yo quiero ver qué pasa en 2. Entonces aquí veo que en 2, en efecto, es 3. Vamos a ver qué pasa si yo evalúo directo la función en 2. Vamos a poner aquí, le vamos a poner un 2. Si lo evalúo directo, me dice que es una división entre 0 y por lo tanto no es continua en ese punto. Voy a escribirlo aquí. Por un lado tenemos que este límite es igual a 3, pero la función evaluada en 2 no está definida. Entonces no existe. Entonces no se cumple esta relación porque esto debería ser igual a esto, pero no se cumple, entonces no existe. Este es el 1A. Vamos al 1B. En el 1B, pues aquí directamente podemos pensar o ver que pasa algo en x igual a 0 porque está una división entre 0. Entonces voy a sacar el límite. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado en sí es infinito. ¿Sí? Podríamos también hacerlo en Maple, digamos, para ir evaluando y ver que se cumple esa relación. Y bueno, aquí lo voy a hacer rápidamente. Voy a poner aquí ejemplo. Voy a ponerlo aquí. Ejemplo 2b, que es el límite. No quiero sacarlo con la computadora, entonces aquí sería, digamos, con que me saque directamente la evaluación. Y lo voy a hacer, digamos, como si fuera esto una calculadora Maple. Entonces vamos aquí a hacerlo un poquito más grande. Entonces es 1 sobre x al cuadrado. Entonces veo que en x igual a 0 podría pasar algo. Entonces x, voy a hacer una evaluación que digamos es menos 0.001, que es un número cercano al 0. Tengo este valor y por los positivos, por la derecha, ¿sí? Veo que también son números grandes. Voy a graficarlos nada más para ver cómo se ve. Entonces debo escoger números cercanos al 0. Voy a poner que sea de 0.5 a 5. Bueno, este es de negativo, ¿verdad? Y así, aquí 0.5. Lo grafico y puedo ver que cuando me acerco al 0, crece mucho la función y bueno, en sí se va a infinito. Podemos ver que se cumple esta relación. Y la función evaluada en 0, si yo veo por la definición de la misma función, es 1. Entonces tampoco es continua en x igual a 0. Vamos a hacer otro más. A ver, vamos a hacer el C. En el C se parece mucho al de la, ¿verdad? Vamos a ver, aquí vamos a hacer un C. Entonces, el límite cuando x tiende a 2, de x cuadrada menos x menos 2, ya lo habíamos sacado, ¿verdad? Es igual a 3 y se lo evaluó, vale en 2, vale 1. Si tampoco es continuo según nuestra definición. El D,
Bueno, ese es el D. Dice que f de x son... Este símbolo que pone aquí, me hubiera gustado que lo hubiera definido antes, el libro, pero es redondear al número más alto. Quiere decir que, por ejemplo, si x, pues voy a hacer unos ejemplos, si x es igual a 2.1, el resultado de esta operación, perdón, así, sería f, voy a borrar, digamos, tengo 2.1, el resultado del número entero más alto sería 2. Es una... A ver, permítame, no, perdón, estoy redondeando, de hecho. Entonces, este sería un 3. ¿Sí? O sea, siempre redondeamos al número más alto. Aquí si yo pongo un 2.5, también es 3. Un 2.6, también es 3. Un 1.9 es 2. O sea, siempre redondeo al número más alto. Entonces aquí tengo aquí están de hecho las figuras, que de hecho no me acordaba que venían en el libro. Y bueno, aquí está la gráfica de esta redondeo. Podemos ver que es discontinua siempre en los números enteros, ¿sí? Porque hay un salto abrupto, ¿verdad? Entonces si me acerco por este lado tomo un valor en el límite y por otro tomo un valor. Si yo lo grafico, si hay saltos así como se ve en esta figura D, también sería discontinuo. O sea, aquí vemos que los límites, de hecho el límite no existe, ¿no? Si yo me acerco por este lado, digamos a este punto, tiende este valor. Si me acerco por la izquierda tiende a 1. Y si me voy por acá, también tendería a 1. Perdón, me estoy haciendo bolas, perdón. A ver, aquí voy a hacerlo otra vez. Si yo me acerco por este lado, la función o el límite valdría, aquí sería un 2, valdría 2. Y si me acerco por acá, valdría 1. Entonces tampoco el límite existe, ¿sí? Chequenlo ustedes, también reflexionanlo ustedes en sus casitas. Entonces, vamos a hacer vamos a ver otra definición. Este capítulo está lleno de definiciones. Entonces la definición 2 dice: una función f es continua por la derecha si el número x es igual a cumple la siguiente relación. El límite de x cuando me acerco por la derecha de f de x es igual a la función a de x. Eso un poquito está confuso de leer, ¿verdad? Y f es continua por la izquierda de x es igual a si el límite de x cuando me acerco por la izquierda de f de x es igual a de x. Bueno, tal vez aquí es mejor retomar este ejercicio, digamos este que está por acá. Vamos a ver, quiero borrar esto. No se borra. Aquí está. Bueno, en este caso vamos a ver el inciso, de hecho el inciso D, para ver lo que está pasando. Para este caso, esta función, si yo me acerco, digamos, voy a tomar este punto que aquí es un 2, aquí es un 2. Entonces, si yo me acerco por este lado, voy a sacar el límite cuando x estoy en 2. Digamos, me acerco por la derecha, que sería de esta función que está así. Me acerco por la derecha, ese límite vale 2. Si yo evalúo esa función en 2, es el redondeo al número más alto, pero aquí ya sería 2 otra vez. O sea, no puedo pasar a 3 porque pues no, si fuera unos 2 son 2.1, entonces sería 2. Se cumple este caso que estamos hablando, que esta función d es continua por la derecha. Derecha.
Vamos a ver si es continua por la izquierda. No lo va a hacer, pero lo hacemos. Va a ser el límite cuando x, así ponemos el negativo. Esto sería si me voy por la izquierda, me voy por acá y veo que cuando me acerco a este 2, y vale 1. Entonces vale 1, pero si evalúo la función vale 2, entonces no es continua por la izquierda. Vamos a ver otra definición más. Una función f es continua sobre un intervalo si es continua en cada número en este intervalo. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces aquí en principio esta función no es continua o pudiera no ser continua en algún otro punto, ¿no? Digamos, aquí lo importante es que dentro de algún intervalo no se indefina la función o no haya saltos abruptos. Entonces aquí tenemos esta función y vamos a ver si es continua en ese intervalo. Tal vez lo más fácil para ver si es continuo o no podríamos graficarla. Vamos a poner por aquí esa gráfica. Vamos, como lo coloco, esto lo pongo así. Vamos a poner, este es el ejemplo 4. Ejemplo 4 y lo voy a graficar. Vamos a ver, es plot de 1 menos sqrt, abro paréntesis, de 1 menos x al cuadrado, vamos a ver, coma, y lo voy a graficar el intervalo de interés, que es de menos 1 a 1. Aquí puse un paréntesis de más, se ve así. Aquí está el intervalo y puedo ver que no hay saltos abruptos. Yo podría decir que esa función es continua en ese intervalo, ¿sí? No hay ningún punto que yo me haga pensar de que se indefina. Veo que para todos los puntos está definido. Para la tarea también pueden hacer gráficas y pueden ver si se cumplió o no. Vamos a hacer otro teorema. Dice, si f y g son continuas en x igual a y c es una constante, entonces las siguientes funciones también son continuas en x es igual a. Eso es un poquito obvio, ¿no? Porque pues si hay dos funciones que no tienen ningún problema a ser evaluadas en algún punto, pues sus operaciones tampoco habría problemas. Claro, obviamente el 5, si habría un problema si se evalúa en ese punto A y es igual a 0, pues se define, ¿no? Pero en todos los demás casos no había problema. Nada más en el 5 hay que ver que no dé una división entre 0. Vamos al teorema 5. Cualquier función polinomial es continua en todo su dominio. Es decir, es continua sobre todos los números reales. O sea, un x al cuadrado o cualquier polinomio es continuo en cualquier punto. Es también un poquito lógico. Y cualquier función racional es continua sobre, siempre que esté definida. Esto es continua en todo su dominio. Una función racional es algo que son divisiones entre polinomios y podemos ver que obviamente va a ser continua en su dominio. Esto es casi, o sea, otra forma de saber la continuidad de una función es encontrar su dominio. Obviamente en su dominio la función tiene valores válidos y sería continua en su dominio. Vamos a ver que básicamente también podemos basarnos en el dominio y ver qué está pasando. Vamos a aplicar este límite. Encuentre este límite. Como les comentaba, todavía no vemos técnicas de límites. Entonces ustedes pueden evaluar directamente en el punto o graficar o tabular. Yo lo voy a tabularlo. Entonces aquí vamos a hacer, este es el ejemplo 5. Vamos a ponerlo por acá. Aquí está el 5. Vamos a poner por acá. Ya que vemos otras técnicas para sacar límites, pues no lo sacan tabulando, ¿verdad?
En este caso, pues apenas digamos es una introducción a límites. Entonces voy a definir una función f es igual a x. Así es como se definen las funciones de, aquí abro un paréntesis, x al cubo más 2 por x al cuadrado menos 1, y esto se divide entre x menos 3 por x. Entonces voy a evaluar f en los dos digamos un número muy cercano al de interés, me da esa cantidad. Voy a irme ahora por la derecha, que sería 1, 9, negativo. Si se fijan, se ve que me estoy acercando a ese número. Voy a evaluarlo directo, porque en este caso se puede evaluar directo. Me da menos 1/11. Entonces ese menos 1/11, estoy viendo mi apunte a ver si lo tengo yo resuelto. De hecho, sí escribí bien, porque en mi apunte tengo otro resultado. Sí, bueno, sí, no hay problema. Estaba pensando en otra cosa. El límite para este caso es menos 1/11, que es básicamente si lo sustituyo yo directo. Y esta función es discontinua. ¿Sí? Tal vez así es el límite. Yo lo podía graficar, pero bueno, no lo voy a graficar en este caso. Pero la discontinuidad o el dominio son todos los valores de x tal que el denominador sea diferente de 0. Entonces, si yo lo despejo o veo que para qué valor es igual a 0, vemos que no puede tomar este valor, porque en sí se hace sin definir. Entonces este es su dominio y este es su límite. Vamos a ver otras definiciones o otros teoremas. Los siguientes tipos de funciones son continuos en todos los números en sus dominios. Las funciones polinomiales son continuas, las trigonométricas, exponenciales, todas estas funciones, pero obviamente son continuas solamente en su dominio. Vamos a hacer el ejemplo 7. En el 7, el 6, perdón, el 6. Entonces voy a evaluar función por función. El logaritmo natural, aquí tengo el logaritmo natural de x, solamente es válida para x mayor que 0. Para números negativos se indefine. La tangente inversa tiene su dominio en todos los reales. La siguiente función, en sí son 3 funciones que estoy analizando. Esta función, su dominio sería no puede valer menos 1. Si entonces, voy a escribirlo así, son todas las x, ay caray, que yo lo escribí. Son todas las x, tal que x sea diferente de 1. ¿Sí? Entonces yo debo construir digamos, dominio general de la función f de x. Entonces, por un lado, yo sé que x debe ser mayor que 0, no puede ser igual a 1. Entonces, este rango de números es un rango válido. Se fijan, hay personas que se equivocaron en el examen porque yo no puedo tomar digamos, este primer rango de dominio, porque esto quiere decir que la función sí puede tomar el 1. Pero como no lo puede tomar, entonces sería así. Entonces esta primera función en esa parte sí está definida. Y también va a estar definida perdón, aquí me estoy equivocando. De 1 hasta infinito. Que básicamente es una combinación de todas estas reglas. Debe ser mayor que 0. Diferente de menos 1, aquí hice un salto, ¿verdad? Entre el menos 1 y hasta el infinito. Entonces esta
esta función es continua en ese intervalo. Otro teorema, si f de x, si f es continuo en b y el límite de g de x es igual a b, entonces el límite de la función cuando la evalúo en g de x cuando tiende a es igual a f de f evaluado en b. Entonces, en otras palabras, bueno, aquí está. Digo que hasta parece complicado leerlo, ¿verdad? Pero me gusta más explicar con el ejemplo. Vamos a ver. El arcoseno, que en sí es la función inversa. ¿Sí? Esa es la función inversa. El arcoseno es continua en cualquier intervalo. O sea, voy a escribirlo aquí. El límite, de hecho lo voy a poner mejor así, que sería el arcoseno de x. Es continua en cualquier intervalo. Esta función es continua, que es el seno inverso. Entonces, si se fijan, aquí es una función y aquí tengo otra función. Tenemos dos funciones, una función interna y otra externa. La función externa, aquí en este caso el f es el arcoseno. Sería el arcoseno de x, la g en sí es 1 menos raíz de x entre 1 menos x. Se cumple esa relación. Entonces, básicamente es que si son continuas las dos en ese punto, digamos, yo podría meter el límite adentro, ¿no? Obviamente aquí yo podría pensar, no, pues esta función g no es continua en 1, ¿verdad? Que yo lo sustituyo directo y pues no me va a dar. Acuérdense que hay que hacer álgebra antes de decir que no es continuo en algún punto. Esta función g la voy a reescribir de la siguiente manera. A ver, si se fijan, esto lo voy a dejar así. Este número de aquí abajo, si se fijan, yo lo pude haber expresado como así. Voy a poner raíz así y lo elevo al cuadrado. Si se fijan, es igualito. Y esto yo lo puedo expresar como de la siguiente manera. Así, y luego 1 menos raíz de x, así. Si se fijan, es una forma equivalente, entonces esto con esto se va y me queda 1 sobre 1 más raíz de x. Acuérdense que, aquí lo voy a poner si no se ve, acuérdense que hay que hacer álgebra antes de evaluar. Entonces aquí veo que si es continua g, el límite de g cuando x tiende a 1, si es continua, y de hecho vale un medio, si un medio, ¿verdad? Si lo sustituyo acá, es un medio. Entonces, sí, es un medio. Entonces podría expresar el límite. Aquí lo voy a escribir otra vez. Arcoseno. Aquí lo estoy escribiendo otra vez. Si es continua, ambas funciones g y f son continuas, yo puedo meter el límite a la función, o sea, a la función interna. Es decir que el arcoseno del límite cuando tiende a 1, aquí era 1. Y esto lo evalúo, ya lo había sacado, que es un medio. El arcoseno de un medio. El arcoseno, vamos a ver cuánto vale el arcoseno. Vamos a poner a ver si se puede escribir así de un medio. Es igual a pi sextos. Y aquí lo puedes sacar en su calculadora, ¿no? Obviamente les va a dar a mejor decimales. Vamos a la sección 2.6. Está aquí, esta sección 2.6 es
vamos a hablar sobre límites cuando tienen infinito. ¿Sí? Aquí también es muy sencillo verlo cuando nosotros simplemente evaluamos. Entonces, aquí sería la sección 2.6, límites al infinito. Infinito. Para este límite sin infinito voy a tomar este ejemplo y vamos a ver qué pasa cuando... A ver... ¿por qué puse ese ejemplo? Sí. Límites al infinito y también son asíntotas, ¿no? Son así. Bueno, voy a graficar. Tengo mi apunte que debo de graficar. Vamos a ver aquí. Déjenme ver acá. Lo voy a graficar. Vamos a poner aquí en este archivo. Voy a poner aquí otra nueva sección. Voy a ponerle ese título que va a ser límites al infinito. Límites al infinito. Ok. Y voy a graficar. Aquí me apunte que dice que debo de graficar. Me apunte, pues grafico. Sería x, aquí por paréntesis, x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado más 1. Y lo voy a graficar, digamos, desde 0 hasta 10. A ver qué pasa. Pues de hecho me equivoqué, ¿verdad? Aquí debe ser un negativo. Se ve así. Pues yo puedo ver que... ¿Qué pasa si lo voy haciendo más grande? Vamos a ver. Veo que la función ya no crece. Digamos, llega a una especie de máximo que es 1. Entonces, si yo sigo haciendo más grande este número, veo que tiende a 1. Entonces, de alguna manera, el límite cuando x tiende a infinito, a ver si aquí es aquí lo hice, se escribe creo que límite tiende a 1, que también lo pude yo haber sacado evaluando f de x, esta función así. Si yo le evalúo en números grandes, tiende a 1. Aquí se pone, voy a poner un punto para que lo evalúen. Veo que tiende a 1. Entonces, veo que esta función que estoy poniendo aquí, que el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a 1. Y de ahí viene la definición 1. O sea, f una función definida sobre algún intervalo de a infinito, entonces el límite de f de x cuando x tiende a es igual a l. Esto significa que los valores de f de x pueden aproximarse arbitrariamente a l, tanto como se desee, eligiendo x lo suficientemente grande. Entonces, cuando ustedes evalúen, pone un número más grande y siempre va a tender a un número l. También para los negativos pasa lo mismo. Y a esto se le llama, a esa l se llama asíntota horizontal. A este valor l que sacamos. Esta ecuación tiene una asíntota horizontal igual a 1. Vamos, aquí tengo otras, aquí lo puse muy chiquito, tengo otros límites, que básicamente es uno en negativo y positivo. Aquí ustedes lo pueden tabular. Todavía no estamos viendo, digamos, reglas más avanzadas. Entonces, voy a poner nada más, voy a definir una función que sería f de x,
perdón, se escribe f x de 1 entre x. Entonces básicamente tengo que evaluarlo, a ver si era así, a ver, ya se me olvidó, sí, sí. Ok, entonces pues yo tendré que evaluar en un número muy grande. Veo que si lo evalúo un número muy grande y otro número más grande y otro número más grande, veo que tiende a 0, ¿sí? También si fuera negativo, veo que también tiende a un número que tienden a 0 para ambos casos. Tal vez si yo lo grafico, vamos a poner aquí un plot de 1 sobre x, de x desde 0 hasta, digamos, este valor. Aquí son 2 puntos. Veo que conforme x se hace más grande, se hace cada vez más pequeño el valor de y. Entonces básicamente se cumple que estos son 0, ¿no? Entonces para la tarea ustedes pueden agarrar su calculadora y evaluar. Aquí viene otro teorema que también, si tenemos que donde r es, digamos, esta relación, y si lo elevo un número r, un número en r entero, también se cumple que son ceros. Aquí viene otro límite que vamos a usar el teorema de arriba para sacar su valor, digamos, ahora sin tabular, ¿sí? Entonces yo lo podía tabular, pero ahora voy a aplicar alguna regla un poquito más avanzada. Entonces que ustedes cuando tienen, digamos, división entre polinomios, la regla es muy fácil. Tienen que ver el orden. ¿Qué orden tiene el polinomio de arriba y qué orden tiene el polinomio de abajo? El orden es el valor donde se evalúa, o más bien la potencia más alta del polinomio. La potencia más alta para ambos casos es 2. La regla es que ustedes deben dividir entre el orden más grande. Entonces aquí en este caso es 2. Pero entonces quiere decir que voy a dividir entre 2. Tanto arriba como abajo. Siempre es entre la potencia más grande de ambos polinomios. Entonces voy a dividir arriba y abajo para que no se, digamos, modifique mi ecuación. Pues voy a escribirlo aquí. 3x al cuadrado menos x menos 2. Esto lo voy a dividir sobre x al cuadrado. Y aquí también es 5x a la quinta más 4x más 1. Debe ser también dividido sobre x al cuadrado. Aquí x al cuadrado. Acuérdense que debe ser la misma división tanto arriba como abajo para que no se modifique mi ecuación. Si yo hago esta operación, me quedaría que es un 3 menos... Voy a, digamos, a simplificar. Menos 1 sobre x al cuadrado, que divide a 5 más 4 sobre x menos 1 entre x al cuadrado, simplificado, ¿verdad? A esto le voy a aplicar el límite. Entonces, si aplico el límite a cada uno de sus elementos, es el límite cuando x tiende a infinito de 3 menos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos el límite cuando x tiende a infinito de esta cantidad que divide al límite cuando x tiende a infinito de 5 más, voy a sacar el 4, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x más el límite cuando x tiende a infinito 1 sobre x al cuadrado. Si se fijan, este límite queda igual, queda 3. Esto que está acá por el teorema de arriba es 0, 0, 0, 0. Y me quedaría, el resultado sería 3/5. ¿Sí? Es básicamente una forma de hacerlo sin tabular, ¿no? Que si, cuando se los indique en el problema, el ejercicio lo indique, lo van a hacer con algún método, ¿no? Entonces aquí no se tabuló, sino se hizo directamente con la regla del teorema 5. Vamos a aplicar el ejemplo 4 y dice que encontremos la asíntota horizontal y vertical.
Ok, entonces vamos a... En sí, para encontrar la asíntota horizontal tengo que encontrar esta. El límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L, ¿no? Tenemos que encontrar cuánto vale esa L. Entonces, en cuestión de límites, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Podemos aplicar el teorema, digamos, en un número muy grande. Aquí en sí tenemos dos funciones. Tengo una función, voy a ponerle f, pero digamos tengo una función x, que por un lado tenemos que es una raíz, ¿verdad? Raíz de x, que es esta de aquí arriba. Y tenemos otra función, pues también f, a ver si no causa muchas confusiones. 3x menos 5. También esta función en números muy grandes es continua, ¿verdad? Esta función es continua para números grandes. Esta también es continua para números grandes. También esta es continua para números grandes. Entonces, cuando es continua para el número que estamos analizando o para la tendencia que estamos analizando, podemos aplicar el límite, digamos, este límite que aquí está arriba, lo voy a escribir otra vez, el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 2x al cuadrado más 1 sobre 3 más menos 5. Yo puedo aplicar el límite a cada uno de sus elementos, digamos, meterla dentro de la raíz, ¿sí? Yo podría escribirla así. Lo voy a escribir, podría sacar la raíz y adentro van los límites. El límite de... Lo voy a escribir, pero ya pensé que mejor lo voy a resolver de otra manera antes. Cuando x tiende a infinito. Y también podría sacar el límite de 3x menos 5. Sí, puedo aplicar esta regla. Antes de aplicar esta regla, que de hecho está correcta, voy a simplificar o voy a hacer un procedimiento. Acuérdense, cuando tengo yo polinomios divididos, yo debo dividir entre el polinomio más grande. Entonces, aquí puede ser confuso cómo se aplicó el polinomio más grande. Vamos a ver cómo lo podríamos sacar. Uno podría pensar que el polinomio más grande es el x igual a 2, pero aquí está aplicada una raíz. Entonces esta es una potencia igual a 2 y luego lo saco la raíz, se convierte en una potencia igual a 1. Entonces podemos que la potencia más grande es x igual a 1. Aquí se saca una raíz y que de alguna manera divide este 2 y bueno. Entonces no es 2, es 1. Entonces lo que yo voy a hacer es, a ver, voy a hacer un espacio por acá. Tal vez voy a borrar. Sí, voy a borrar esto. Voy a reescribir antes de hacer operaciones. Tengo la raíz de 2x cuadrado más 1 que divide a un 3x menos 5, y esto lo voy a dividir entre 1 sobre x y esto también 1 sobre x. Ok, entonces esto yo voy a meter esta división aquí adentro de esa raíz. Para poderla meter debería tener una raíz y aplicar una regla de los exponentes. Voy a seguir escribiendo las cosas. Tengo aquí un 2x cuadrada más 1 y esta cantidad la puedo expresar como, bueno, va a parecer raro, pero lo voy a expresar así y le elevo al cuadrado, ¿verdad? A ver si me convendrá ponerlo así. ¿Qué hacemos? De hecho, como lo escribí, es correcto. Ya se cayó algo de mi escritorio. Entonces, como lo voy a expresar de otra manera. También esto es igual al cuadrado. Y le saco raíz, ¿verdad? También es equivalente. Aquí abajo pues no hay problema. Si hago esa operación ya me queda un 3 menos x entre 5 entre x. Vamos a seguir simplificando la parte de arriba. Como ambos tienen raíz, yo puedo meter esta x al cuadrado aquí adentro, ¿verdad?
2x cuadrada más 1. Y esta ya, pues no tengo que hacer nada. Y a la parte de arriba, pues yo puedo hacer operaciones. Entonces me quedaría la raíz de 2 más 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Aquí sería x al cuadrado y aquí ya lo puedo aplicar así. Y ahora esta función, que es la misma que ya teníamos, le puedo aplicar el límite. ¿Sí? Entonces, si le aplico el límite cuando x tiende a infinito, esta ecuación, yo puedo meter el límite dentro de la raíz. Entonces sería la raíz del límite de 2 más el límite. Aquí, para no escribir tanto, voy a poner así el límite. Obviamente tiende a infinito. Del límite de 3 menos el límite. Y estos en sí estos límites se van a 0 y me quedaría, estos son 2 y 3, me queda la raíz de 2 entre 3. Entonces la asíntota horizontal es esta cantidad, raíz de 2 entre 3. Vamos a ver qué otro ejercicio podemos hacer. Vamos a calcular ese límite que está ahí. Uno podría pensar que ya ese límite se ve para infinito. Yo voy a hacer operaciones para ver si se puede hacer algo con esto. Hay muchos trucos para ese tipo de cuando vienen raíces. Un truco que es como el de arriba, se parece un poco, es multiplicarlo por otra cosa. Entonces, antes de evaluarlo, claro, yo podía tabularlo, poner números grandes y ver a qué tiende. Voy a hacerlo sin tabular. Entonces tengo que esta cantidad menos x, que si yo la voy a multiplicar por esto, ¿no? Es como un truco, es muy fácil saber cuando tengo que hacer esta operación. Si viene una raíz y otro número, casi te piden, casi en todos los ejercicios, que lo multipliques por su conjugado, ¿sí? Para que no se altere la ecuación, debe ser también dividido, ¿verdad? Esto es un 1 y ya no se modificó la ecuación. Voy a hacer la operación, ¿sí? Esta operación, si yo hago las cuentas, me quedaría, si multiplican este polinomio, les va a quedar un x cuadrada, que es este por x cuadrada más 1, se va a la raíz, ¿verdad? Luego sería, pues me voy a saltar unos pasos, voy a apuntar ya directamente el resultado de la multiplicación del polinomio. Luego sería menos x al cuadrado, que divide a la raíz de x al cuadrado más 1 más x. Me quedaría así. Si simplifico, me quedaría que es 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 1 más x. Ok, y ahora yo lo que podría hacer es evaluar hacia infinito. Se fijan, aquí ya es más obvio, ¿no? Porque la división siempre va a ser más grande. Entonces, este límite tendería a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí será el infinito y esta tendencia siempre es más grande. Yo lo podría hacer, digamos, un poquito más, puede ser un poquito más de álgebra, pero pues no creo que tiene mucho sentido, porque bueno, aquí este número se está haciendo más grande, entonces ese límite tendería a 0. Sería ese el resultado. Vamos a hacer el ejemplo 6. Este ejemplo 6 lo voy a sacar pues evaluando, ¿sí? Porque dice que lo evalúe, ¿no? No me está diciendo que lo aplique con otra técnica. Aquí se calcule, que es diferente, y evaluar pues es directamente agarrar una tabla, una calculadora y sacarlo. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a ponerlo por acá. A ver, voy a hacer la definición. Voy a hacerlo por acá.
Este es el ejemplo 6. Ejemplo 6. En el ejemplo 6 es el f es de x es igual al arco tangente de 1 entre x menos 2 y me aproximo por la derecha. Entonces sería una f evaluada por la derecha sería un 2.0001, un 2.0001 f, y aquí sería así. Sería así. Voy a evaluarlo directo nada más para ver si puedo saber, o sea, si cuánto vale en ese punto, a ver si se puede saber. No lo puedo saber, pero por la izquierda tendería a esta cantidad. Esto lo puedo expresar como en términos de pi, pero ahora en este caso lo voy a dejar así, voy a poner aquí nada más así. Entonces lo voy a redondear, es 1.57, ¿verdad? Lo voy a dejar así expresado. Lo puedo expresar en términos de pi, pero lo voy a dejar así por el momento. Vamos al siguiente ejemplo. Dice que evalúe el exponente ahora por la izquierda. Entonces sería, vamos aquí, este es el ejemplo 7. Este ejemplo 7 tengo que es f, y aquí sería del exponente de 1 entre x. Entonces sería evaluarlo por la izquierda. Por la izquierda sería si es el 0, tendría que ser un menos 0.0001 y me da un número muy pequeño, es un 10 elevado a esta cantidad, ¿verdad? A ver si lo hago otro más cercano. Entonces podemos ver que este límite tiende a 0. Sí, porque básicamente el argumento cuando lo sustituyo bueno, aquí es una división casi, se acerca a un número negativo, entonces se hace muy grande la división, le saco el exponente, y bueno, y como es negativo, pues se va a esta cantidad. El 8, este límite del seno, cuando tiene infinito, pues el seno también, ustedes en la tarea, ustedes pueden explicarlo con palabras, ¿eh? O sea, se van a usar palabras. Entonces aquí está la x. Significa cuando x tiene un número grande, en sí no tiende a ningún número, sino va cambiando de menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces en este ejemplo 8 no existe. Sí, porque no hay una tendencia, no hay ningún valor en el que tienda la función. Es de menos 1, 1, va dentro de ese rango. Vamos a sacar esta última. Vamos a dividirlo. Como ven, hay muchas maneras de sacar límites. Ustedes, a menos que el problema lo indique, pueden aplicar cualquier técnica. A mí me gusta mucho aplicar la de tabular, ¿no? Así, sustituir y órale, vamos, ¿no? Pero a menos que el ejercicio diga lo contrario, pues, apliquen la regla que a ustedes les guste más. El grado más alto del t polinomio es x al cuadrado. Entonces voy a dividirlo entre x al cuadrado todo. Entonces me quedaría, lo voy a hacer un poquito más rápido. 1 más 2 entre x al cuadrado, y también abajo sería 1 entre x, perdón, ¿cuál 1? Es 3 entre x al cuadrado menos, en este caso sería 1 sobre x. Si aplico el límite, esto tiende a 0. O sea, el límite, se fijan, cuando tiene infinito, esto se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y este límite en sí del 11 no existe. ¿Por qué? Porque tiende a infinito. Más bien esto sería, a ver, según yo, da infinito.
Vamos a tabular porque, bueno, siempre hay como que verificarlo, ¿no? Por aquí tenemos por un lado que aquí arriba es 1 y aquí abajo pues me da como un 0, ¿verdad? Cuando aplique los límites. Vamos a tabular, a ver qué pasa. Vamos aquí el ejemplo 11. A ver, tenemos otro, ¿no? Vamos aquí el ejemplo 11. Ejemplo, según yo, es infinito. Vamos a ver. F de x sería de, abro paréntesis, x al cuadrado más x que divide a 3 menos x. Entonces vamos a evaluarlo en número grandote, a ver qué pasa. A ver, un 100, no está grandote, pero si se fijan aquí sí me está dando un número. Vamos a ponerle aquí. Bueno, sí, de hecho, si se fijan, la tendencia es a menos infinito. Aquí le voy a poner un punto. Un punto. ¿Sí? Si se fijan, aquí voy a hacer el número todavía más grande. Si se fijan, está creciendo mucho, pero se está haciendo a menos infinito. ¿Por qué? Este problema está interesante. Lo que pasa que, ¿qué número es más grande? O más bien, bueno, sí, ¿qué número es más grande? Esta cantidad o esta cantidad para números grandes. Por ejemplo, aquí, a pesar de que aquí viene un 3, digamos, la caída abrupta al tener una potencia, o sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, un 3 de un 100 al cuadrado que un 1 sobre 100. ¿Sí? Digamos, estoy evaluando x igual a 100 en el denominador. Esta cantidad, no importa, digamos, el valor numérico, veo que este es mayor. O sea, veo que el resultado va a ser negativo. Igual que pasa cuando yo voy, puedo seguir aumentando y siempre se va a cumplir esa regla. Menos 1 sobre esta cantidad, así, ¿verdad? X cuadrado. También el resultado de esta operación es negativo. Entonces este es un número muy pequeño, pero siempre es negativo. Entonces aquí voy a poner como un 0 menos. Entonces, como siempre es negativo esta cantidad de aquí abajo, y es una división casi entre 0, o sea, no es 0, pero es una tendencia a 0, entonces tiende a menos infinito. También ustedes pudieran ver evaluando. Es importante evaluar. Ya se dieron cuenta que yo, de hecho, cometí error. Dije, puse que era infinito positivo, pero es infinito negativo. Entonces también les recomiendo que evalúen, grafiquen y pueden escribirlo con palabras. Y a menos que el problema les indique lo contrario, ustedes pueden aplicar la técnica que ustedes gusten. Nos vemos. Adiós.